Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta manada ávida de aventuras. No pierdas la oportunidad de descubrir increíbles historias y suscríbete a nuestro canal, pulsa la campanita y arrópate con nuestra compañía, que nos disponemos a escuchar un capítulo más de La Mansión de las Muñecas. Si es tu deseo tener un ejemplar de esta novela, puedes adquirirla en Amazon. Dejo el enlace en la descripción de este video. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 21. Pájaro de mal agüero. Bridget sintió confusión cuando vio aparecer ante la puerta del club el Cessna azul en el que Matthew bajó del cielo. Un mal presagio recorrió su cuerpo y trajo a su mente vivencias que se presentaron ante sí como una secuencia de fotogramas. Lo interpretó como un signo de la providencia y tuvo, por cierto, que su camino se oscurecía nuevamente. Sin embargo, no huyó de sus miedos y esperó desde el umbral de su seguridad a que Matthew bajase de aquel artefacto. Mas no fue así. Con total descrédito vio como Apolonio, con atuendo de pilotos de carrera de autos, descendía del Cessna azul aquella mañana de junio de 1958. Hola, Madame Bridget. Deseo ver a Madame Jeannette Antoine. Bridget sacudió su cabeza en un intento de organizar sus ideas. Con un tiempo de reacción de 5 segundos comprendió la inverosímil escena que se presentaba ante sí y se dispuso a ser parte de las fantasías del poeta, olvidando temporalmente sus temores. Nadie más que Apolonio llamaba así a la rusa, a la que había decidido hacerle semejante regalo. Él la amaba desde una libertad inocente y fantasiosa. Le retiró el apodo común y vulgar para llamarle bajo el mismo nombre de la famosa cortesana francesa conocida por su relación con el rey Luis XV. Sus reacciones escandalizaban al pueblo de Chaparra. Él, en cambio, consideraba que la vida que había elegido incluía todas las rarezas y extravagancias propias de sus escritores románticos favoritos, vidas desordenadas y llenas de amores contrariados. Eso sí, no planeaba suicidarse como se suponía tendencia en la profesión. La vida le resultaba apetecible entonces y le faltaban muchas noches de poesía al lado de su prostituta preferida. Le había enseñado a leer y escribir en aquellas noches de intimidad. Conjugaban a desconcierto cartillas, cuadernos, lápices y orgasmos. Fue en una de esas noches cuando le hizo la demente promesa. «¿Sabes que nunca he montado en un avión?», dijo ella. «Por mis muertos que montarás», respondió él con firmeza. Meses antes había fallecido Genaro, hijo. Pasó por esta vida sin que el Altísimo le concediera descendencia. Como familia solo tuvo una mujer débil de salud que había muerto de fiebre tifoidea 2 años antes. De manera que Genaro se fue de este mundo sin descendencia, dejando todo su patrimonio a sus sobrinos, según el grado de simpatía que les hubiese profesado en vida. A Apolonio le dejó en herencia la avioneta Cessna, que en otro tiempo fue un exótico ornamento de su jardín y que ahora moría de hastío oxidándose a la intemperie. Curiosa rareza la especie humana. Genaro regalaba su objeto más inservible, mientras su sobrino recibía la obra más perfecta que el hombre jamás haya podido crear. Transcurrió un mes sin que nadie ni nada pudiese borrar la alegre sonrisa esbozada en el rostro del poeta. Pensaba, ideaba cómo echar a volar aquel artefacto. El día lo empleaba entre tuercas, cables y motores, mientras en las noches corría a la mansión para compartir su sueño con la rusa. Había dejado a un lado las lecciones de gramática y ortografía para hacerle partícipe de tal aventura. Ahora le impartía lecciones acerca del arte de la aviación por el módico precio de una cita de prostíbulo. Ella le escuchaba y animaba en sus proyectos, y paradójicamente le hacía volar cuando lo tomaba en su regazo. Después de 3 intentos de ignición y despegues, rindió sus armas debido a un incendio en el motor del aeroplano. «No seas testarudo, nunca volará», le decían una y otra vez. Y era cierto, nunca más cruzó los cielos aquel Cessna azul. Mas tampoco el poeta dejó de soñar. «Por mis muertos que montarás en ese Cessna testarudo», gritó él en una noche de amor con la rusa. A la mañana siguiente tomó sus ahorros y los gastó en comprar un Ford modelo T, o Fotingo, según la jerga popular de entonces, que devino del inglés Furingo. Lo llevó junto a la avioneta hasta un taller cercano. Usó el fuselaje y partes de aquel aeroplano, además del motor, neumáticos y otras piezas del viejo Ford, para construir el auto más genuino y extravagante diseñado jamás.
Era perfectamente un Cessna rodante, con dimensiones mucho más pequeñas, evidentemente. Desde la salida del taller hasta la puerta del club de la mansión, todos salían a la calle para ver pasar a Polonio en su extraordinario aeroplano rodante. Muchos chiquillos se animaron a seguirle corriendo, lo cual añadía algarabía y alboroto a tan inusual desfile. Llegando a su destino hizo sonar el claxon. Bridget estaba en el umbral de la puerta fumando uno de aquellos cigarrillos largos que le calmaban el espíritu. Al ver el Cessna azul quedó estupefacta, se abrieron sus ojos y se le cayó el cigarro de sus dedos. Sus damas casi le golpean el hombro mientras corrían a la calle con el afán de confirmar la increíble verdad de que un aeroplano rodante había aterrizado ante la puerta de la mansión. Promesa cumplida, madame, dijo Apolonio la rusa mientras ella casi saltaba de emoción. Lo abrazó y besó 99 veces como respuesta, para luego tomar el primer vuelo de su vida. Él le exigió el uso de un cinturón de seguridad inusual diseñado por él mismo mientras las demás damas suplicaban que las llevase con ellos. Tenía capacidad extra solo para 2 pasajeros más, de manera que fue complaciendo sus peticiones gradualmente con paseos alrededor de Chaparra. Nadie le había hecho a la rusa un regalo semejante, y en aquella euforia emocional, sin confundir la realidad, sintió la misma sensación de haber estrenado su primer y verdadero vuelo en aeroplano. De manera que en lo adelante le reconoció como un avión auténtico llamándole mi Cessna azul. Sin embargo, para la mayoría de los habitantes solo sería el fotingo de las putas. Y para la otra, no menos significativa cantidad de pobladores representaba la envidia de conducir semejante artilugio repleto de apetecibles mujeres. Contradictoriamente para Bridget sería un signo de mal augurio. Pájaro de mal agüero, dijo entre dientes cuando veía aparecer al Cessna azul por la avenida que conducía a la barriada de los americanos. Y no estuvo totalmente errada. Ciertamente aquel invento del poeta había traído novedad y alegría al club, y hasta un ligero incremento del número de clientes que se acercaban atraídos por el aeroplano rodante que acostumbraba a parquear justo enfrente de la mansión. Sin embargo, en la mañana del 2 de noviembre de 1958, cuando Bridget ya casi había olvidado los malos presagios, el mismo Apolonio fue el portador de una terrible noticia. Vengo a informarle, madame, que han asesinado a Higinio. Mis condolencias para usted. Pareciese que se le había endurecido el corazón. No hizo preguntas acerca de las circunstancias, los motivos, ni si tenían bajo captura a los perpetradores del crimen. Solo le pidió a Mandy que rentara un taxi para algunas diligencias que tenía pendiente. Puedo llevarla a cualquier sitio, madame. Bridget le dio por respuesta al poeta una negativa amable y consecuentemente falsa. Tenía por cierto que aquel artilugio amenazaba su suerte. Ser el portador de semejante noticia confirmaba sus sospechas. Sin embargo, Pilar refutó sus creencias a través de una sencilla y concisa sentencia. Los signos no pueden cambiar tu destino. Tú puedes hacerlo. Se vistió de luto e hizo que la llevaran al lugar de los hechos. La policía había cercado el sitio. Sin embargo, no habían curiosos allí. Quizás por el temor de que se le relacionase con el homicidio. Bridget se acercó al lugar de los hechos luego de haber transitado por un terraplén a través del pueblo del Tejar. Ni en las más extremas de las posibilidades imaginó que viviría entre aquellas calles polvorosas que ahora maldecía. El teniente Sánchez se acercó discretamente hasta ella para informarle todo lo que se tenía en conocimiento y para solicitarle cortésmente que se retirara del lugar, evitando así un escándalo. Efectivamente, cuentan que un campesino llevaba unas vacas a pastar y encontró al jefe de la policía de Chaparra ahorcado en una ceiba al lado del río, justo en el sitio que se le conoce actualmente como el Paso Higinio. Escuchó a intervalos las explicaciones brindadas por Sánchez, mientras a la memoria le venían recuerdos a modo de flashes involuntarios. Él le explicó que se sospechaba que se trataba de un linchamiento cometido por los barbudos, y sin necesitar más evidencias, lo tuvo por cierto. Y así fue ciertamente. Los hermanos García, antes de incorporarse a la lucha en la Sierra Maestra, cometieron la acción ordenada desde el más alto comando militar de la insurrección. Cuentan años más tarde, y con plena convicción de a quién realmente dirigía sus palabras, Bridget inculpó: has llegado a matar impunemente por luchar contra una dictadura para implantar otra dictadura.
No tiene sentido, ¿verdad? También Higinio había muerto convencido de cumplir honorablemente sus responsabilidades de jefe de la policía del pueblo de Chaparra, mientras ponía entre rejas a revoltosos y delincuentes que incendiaban depósitos de combustibles y atentaban en contra de la seguridad pública. Antes de partir, Bridget solo pudo ver indirectamente parte del cuerpo que yacía ahora junto al río, justo debajo del árbol. Un dolor profundo le sobrecogió el alma, y por primera vez se sintió sola y sin fuerzas para ordenarse a sí misma el camino a recorrer. Celebraron los funerales de Higinio en la iglesia de Chaparra con honores militares, pese a la reputación de putero que se le atribuía. Bridget ni llegó a preguntarse a sí misma si debía asistir a las exequias de su amante. Supo que su presencia solo provocaría un escándalo mayor, y no deseaba que el pueblo de Chaparra recordara a Higinio de esta manera. Sin embargo, la noche siguiente a la tragedia, tuvo un sueño tan real con su difunto amante que llegó a interpretarlo como una expresa petición de despedida. A primera hora de la mañana se presentó en el pequeño templo justo antes de que comenzara la celebración de la misa de cuerpo presente. Participaban las más grandes personalidades de Chaparra, mientras un mar de personas permanecía afuera. No se le permitió ni siquiera llegar hasta las proximidades de la entrada. Policías uniformados bloquearon su paso. Allí quedó ella de pie, petrificada. Sintió que las solemnes notas del órgano indicaron el inicio de la ceremonia. Se arrodilló y participó de aquella despedida hasta que vio pasar su féretro a más de 10 metros de distancia en procesión al cementerio. A pocos días de la muerte de Higinio, los barbudos tomaron el poder. Ciertamente, el sufrido pueblo había puesto sus esperanzas en aquella insurrección. Con el nuevo golpe de Estado, se esperaba que fueran devueltas las libertades constitucionales a quienes apenas podían expresarse. En cambio, no fue así. Bridget lo sentenció cuando escuchaba a su principal líder en alocuciones públicas. Estamos jodidos con este hombre. ¿Por qué lo dices?, preguntó Mandy, quien aún guardaba esperanzas de un futuro mejor. Habla con odio. Nada cambió. La libertad siguió siendo exclusiva de quienes estuviesen del lado del poder. Chaparra, lejos de mejorar, parecía sumirse en una miseria sin precedentes, y la ilusión y la esperanza comenzaron a diluirse en el corazón de aquellos pobladores que con los años fueron perdiendo todo, hasta el ingenio que les empleaba y proveía sustento. Fue Apolonio nuevamente quien le trajo la fatídica noticia. Y fue en su extravagante Cessna rodante que se mudaron las pertenencias que les fueron permitidas sacar de la mansión. La nueva dictadura había decretado una ley para eliminar y expropiar los lugares de juego y prostitución. A la mañana siguiente fueron expulsadas del club. El pueblo se congregó en los alrededores para ver cómo echaban a las putas a la calle. Bridget tuvo el tino de guardar sus ahorros en sus partes íntimas. Cuando estuvo en los umbrales de la mansión, pudo ver cuánta gente se había reunido para repudiarle. Cuántas más vinieron por el sádico placer de verle sufrir. Y un poco más alejado distinguió a Ignacio, parado, serio, inmóvil y expectante. No pudo comprender su pasiva participación en aquel desalojo. Bridget solo pudo tomar algunas ropas en una maleta y bajar hasta el Cessna rodante para pasar la noche en la pequeña casa del poeta, junto a las demás damas. Mandy fue a casa de un amigo que le abrió sus puertas. A la semana siguiente, Bridget logró comprar una pequeña finca con el dinero que guardó en su ropa interior, y fue el mismo poeta quien la llevó hasta allí. Algunas de sus damas decidieron quedarse temporalmente con ellas, y otras emprendieron nuevos rumbos. La rusa prefirió comenzar una nueva vida con Apolonio, a quien había aprendido a querer sin costo alguno. Mandy y su amigo se mudaron a Matanza, donde nadie los conocía. Sin embargo, terminaron en campos de trabajo forzados de la dictadura con el único propósito de convertirles en hombres de verdad. Terminaron sus días lejos de Cuba, como tantos otros en la búsqueda de la libertad, esperanzas e ilusiones. Bridget decidió quedarse. Pensó que tal disparate sería temporal, y sin embargo terminó viviendo de su antiguo oficio y bajo el mismo nombre. La tercera ocasión en que Apolonio le visitase, ella no pudo esconder sus temores. Traes una mala noticia, ¿verdad? Es Merche, madame. No se sabe de ella.